Consecuencias del movimiento revolucionario. El 20 de noviembre de 1910 se dio inicio en la llamada Revolución Mexicana, bajo el liderazgo de Francisco Madero, Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, entre los más emblemáticos. Este levantamiento dio inicio a una guerra civil por más de 10 años contra el latifundio y la prolongada dictadura de Porfirio Díaz, evento citado 34 años después de que el general lograra, tras 2 intentos, convertirse en presidente e impusiera su modelo de gobierno conocido popularmente como el porfiriato. Aunque durante este periodo el crecimiento de la economía fue evidente, eso no se tradujo en el bienestar del total de la población, y solo unos privilegiados gozaban de una buena calidad de vida. 1. Derrocamiento de la dictadura. La Revolución Mexicana logró derrocar al dictador Porfirio Díaz y acabar con los privilegios creados para su círculo familiar y de amigos. Con la caída del régimen se restableció la democracia y fue posible la creación de nuevas normas enmarcadas en un Estado de Derecho, con pleno respeto por los 3 poderes públicos. 2. Promulgación de una nueva Constitución. Durante 2 meses, en la ciudad de Querétaro, se redactó una nueva Constitución que otorgaba derechos individuales a todos los mexicanos. En 1917 se fortaleció con la Carta Magna nuestro sistema político y garantizó los derechos sociales de las personas al incluir, por primera vez en el mundo, garantías sociales a una Constitución. Permitió, asimismo, que se creara el voto universal y directo. Se prohibió la esclavitud, se estableció la educación laica para escuelas oficiales y particulares y además se permitió la creación de un Congreso con 2 cámaras, una de senadores y otra de diputados. 3. Restablecimiento de los derechos laborales. Gracias a la Revolución Mexicana se consagró la libertad de trabajo y se implementó un sistema de protección laboral a los trabajadores, garantizando máximo 8 horas diarias de trabajo, un día de descanso a la semana y vacaciones. Además, se aprobaron normas para garantizar condiciones dignas en cuanto a remuneración y calidad de vida. 4. Libertad de culto. Las nuevas reformas permitieron a los mexicanos vivir de forma libre sus creencias y cultos. El poder de la religión católica fue limitado, prohibiendo los votos religiosos y el establecimiento de órdenes religiosas. Los cultos eran libres, pero solo podría realizarse al interior de los templos o casas particulares. Se decretó además la libertad de expresión. El poder cultural se democratizó, dejando ser patrimonio de los científicos que apoyaban el porfiriato. 5. Se creó una ley de reforma agraria. Al año 1910, las tierras mexicanas se concentraban en tan solo un 5% de la población. En el año 1912, algunos jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierras. 3 años más tarde, las 3 fuerzas revolucionarias más importantes, el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo, promulgaron las leyes agrarias. Con la reforma, fue posible devolver la tierra a los campesinos e indígenas a quienes se les habían expropiado sus propiedades. Además, con el paso de los años se han hecho intentos por garantizar programas de desarrollo rural enfocados en los pequeños y medianos productores, reduciendo así los privilegios a las grandes latifundistas. Entre los años 1911 y 1992 se calcula que fueron entregadas 100 millones de hectáreas a campesinos e indígenas. 6. Expansión de la educación. El sistema educativo estatal se orientó a exaltar los valores universales cívicos y democráticos del hombre, a propiciar el conocimiento, la defensa y respeto por los derechos humanos. También se promovió fomentar el trabajo productivo para una convivencia social armónica, además de buscar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se reconoció la autonomía de la universidad pública y se otorgaron incentivos a la educación superior. Se logró, además,
que la educación básica fuera laica y gratuita, con servicios de calidad y de acceso universal. 7. Nacionalización del petróleo. Todas las empresas exploradoras y explotadoras de petróleo debieron rendir cuentas al gobierno que impulsó la restitución de las riquezas del subsuelo a la nación, cedidas a los dueños durante el mandato de Porfirio Díaz. El Congreso Constituyente estableció la diferencia entre la propiedad del suelo y el subsuelo, señalando que el primero podía constituirse en propiedad privada, pero el subsuelo y sus riquezas pertenecían al dominio directo e imprescriptible de la nación, los cuales podrían tener concesionarios para su exploración y explotación. 8. Expropiación de ferrocarriles. Durante la Revolución Mexicana la red ferroviaria se deterioró, por lo que se necesitó de grandes inversiones para su reconstrucción, mismas que vendrían del capital extranjero. En 1908, con el fin de agrupar y consolidar varias líneas de ferrocarriles y fomentar la inversión en ese sector, se creó la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, S.A., empresa que fusionó diferentes capitales, en su mayoría extranjeros: Ferrocarril Internacional, Interoceánico, Panamericano y del Veracruz, con poco más del 50% de la capital en el poder del gobierno federal. Dado que con los años la empresa se enfrentó a la competencia de autobuses y aeroplanos y a la intervención del Estado para evitar que se aumentaran las tarifas, lo que sumado a presiones por un aumento salarial, la pusieron en estado de quiebra. Por lo tanto, el 23 de junio de 1937, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, en Palacio Nacional, con fundamento de la Ley de Expropiación de 1936, decretó la nacionalización de los ferrocarriles nacionales de México. La nacionalización de los ferrocarriles dejó pendiente el pago de la deuda con sus intereses acumulados, y el Estado pudo trabajar en desarrollo del sistema ferroviario, de acuerdo a las necesidades económicas del país. 9. Desplazamiento de la población. El cierre de numerosas empresas privadas redujo la tasa de empleo y por esta razón cientos de mexicanos debieron desplazarse a otras zonas, principalmente a Michoacán y Jalisco. Hacia el año de 1930, los efectos de la Gran Depresión en el mundo y los reducidos incentivos a las iniciativas privadas generó una fuerte crisis económica que el Estado no lograba controlar a pesar de la nacionalización de diversos productos y servicios. 10. Devaluación de la moneda. En el año 1916 se emitió una nueva moneda que estuvo en circulación en tan solo unos meses. Con la lucha armada se retiraron de la circulación enormes cantidades de moneda metálica y, por si fuera poco, resurgió el rechazo al billete del banco. Tras la apertura de General Porfirio Díaz en su partida, Francisco I. Madero llegó a la presidencia. La vieja oligarquía porfiriana y los Estados de América no confiaban en que Madero pondría orden en el país. Fue entonces que el general Victoriano Huerta, a través de un golpe de Estado, destituyó y asesinó en febrero de 1913. Huerta ordenó a los bancos privados de emisión entregar el respaldo metálico de los billetes a su gobierno y emitir cantidades desorbitadas de billetes sin ningún respaldo. Así, el billete bancario se devaluó aceleradamente y el sistema bancario mexicano, construido con grandes dificultades, se desmoronó rápidamente. La falta de efectivo obligó a autoridades municipales, a jefaturas militares y comerciantes, mineros y hacendados a emitir piezas de necesidad. Así, de 1913 a 1915 reapareció en México la moneda de necesidad. Se acuñaron diversas piezas metálicas en distintos puntos de la República, pero sobre todo se multiplicaron las emisiones de papel. Otra de las principales causas fue el cierre de empresas, que produjo una reducción de las exportaciones para el país. Resultó imposible conseguir el crédito externo. Esas fueron algunas de las causas de una acelerada devaluación de la moneda. En conclusión, después de la Revolución Mexicana, que fue un levantamiento importante contra el dictador Porfirio Díaz, trajo beneficios en la sociedad como el reparto de tierras por el que se luchaba para los campesinos e indígenas, una constitución con garantías individuales para toda la sociedad, etc.
Actualmente no se sabe exactamente cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes dicen que fue entre 1917 con la proclamación de la Constitución mexicana. Otros dicen que en 1920, con la presidencia de Adolfo de la Huerta, o en 1924, con la presidencia de Plutarco Elías Calles.